Hola a todos, en este nuevo video tutorial les enseñaré a realizar estos hermosos aretes con tiras que cuelgan en la parte de abajo en forma de flecos. Los materiales que vamos a utilizar son Miyuki Delicas tamaño 11-0 de los siguientes colores. Acá tenemos un café brillante, un azul mate, un verde oscuro mate, un blanco mate y un café claro brillante. Vamos a utilizar un hilo también de la marca Miyuki para trabajar con estas Delicas 11-0. Este hilo es de color blanco, si tienen color dorado mucho mejor. Y aguja número 12. También vamos a necesitar unos herrajes, acá les muestro, para pegar al final en nuestros aretes. También usaremos la pega, yo tengo en este caso la F6000 o la pega que ustedes utilicen para pegar la bisutería en su casa. Vamos entonces a comenzar el paso a paso. Vamos entonces a comenzar realizando el cuadrado grande. La técnica que vamos a utilizar va a ser la técnica ladrillo. Vamos a utilizar la puntada de ladrillo para realizar este cuadrado grande. Vamos a empezar con aproximadamente 1,5 metros de hilo y vamos a enfilar entonces 16 Delicas tamaño 11-0 de color café brillante. Vamos a enfilar entonces acá 5, 10, 15 y 16. Vamos entonces a empezar con la puntada ladrillo para enfilar entonces nuestra primera fila. Bueno, entonces acá ya pueden visualizar cómo vamos a hacer la primera fila. Nos vamos a saltar la primera. Acá miren, el hilo está saliendo acá en la parte de arriba y vamos a empezar a meter la aguja por la parte de atrás de la Delica que sigue, así como lo observan ahí. Lo sostenemos y vamos apretando con mucho cuidado porque al inicio tenemos mucho hilo y se puede enredar. Listo. Vamos a seguir con la que sigue haciendo exactamente lo mismo. Metemos la aguja por la parte de atrás de la Delica y vamos apretando con cuidado. Nuevamente la Delica que sigue, vamos a pasar la aguja por la parte de atrás de la Delica, la sostenemos y vamos apretando para que se vaya enfilando. Miren que ahí ya se van enfilando. Continuamos la Delica que sigue, lo mismo, pasamos la aguja por detrás de la Delica y vamos apretando. Continuamos nuevamente por la parte de atrás de la Delica y vamos apretando. Otra hasta el final, hasta que queden todas enfiladas con esta técnica ladrillo. Nuevamente paso la aguja por la parte de atrás y voy apretando.
continuamos con otra. Paso la aguja por la parte de atrás y voy apretando. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos las 16 ya enfiladas. Tómense en su tiempo para hacerlo, despacio, para que no se vaya a enredar el hilo y les quede correcto al inicio. Van apretando. Siempre metiendo la aguja por la parte de atrás. Ya solo nos quedan estas tres. Se las estoy haciendo despacio para las personas que están iniciando en este lindo mundo del tejido, puedan aprender despacio el paso a paso. Por la parte de atrás la sostengo y la voy apretando. Ahora finalmente la última, y observen acá, ya la voy a organizar. Ya entonces tenemos nuestra primera fila para comenzar con la puntada ladrillo. Recuerden que este tipo de puntada se va a realizar por la parte de arriba. Yo voy a continuar tejiendo por esta parte de encima, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos bien la primera fila para poder iniciar con todo el tejido. Acá en esta parte me gusta, donde terminamos, darle una vueltecita más para que no se nos mueva. Entonces paso la aguja, acá les muestro, paso la aguja por dentro de la délica del lado de donde está saliendo el hilo y me devuelvo nuevamente a la délica de todo el extremo para que así nos quede más apretadito y podamos iniciar nuestra segunda fila. Listo. Entonces recuerden que se enfilaron 16. Vamos a comenzar entonces la segunda fila. Vamos a empezar con algo que es una reducción. Para hacer una reducción, entonces como les comenté, vamos a tejer por acá por encima. Entonces como vamos a tejer por encima para la puntada ladrillo, vamos a utilizar los hilos que están uniendo las délicas que acabamos de enfilar. Entonces para hacer esta reducción, para comenzar con una reducción, vamos a comenzar enfilando 2 de color café brillante y acá ya les voy a mostrar. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. El primero sería el que está uniendo la délica 1 y 2 de la parte de abajo, y el segundo hilo es el que está uniendo la délica 2 y 3 de la parte de abajo. Entonces miren ahí, por debajo se pasa esa aguja por debajo de ese segundo hilo.
Voy a tratar de hacerles acá un acercamiento, miren ahí, por debajo del segundo hilo. Entonces paso mi aguja, acá al principio con mucho cuidado, lo vamos apretando con cuidado. Voy a devolverme metiendo la aguja por dentro de la Delica Café Brillante, lo voy jalando y al lado queda hasta así como sueltecita, entonces paso la aguja bajando por dentro de ella y nuevamente subo por dentro de la Café Brillante. Entonces observen acá, lo vamos apretando bien con los dos hilos para poder continuar entonces con nuestro tejido. Vamos ahora a enfilar otra café. Toda esta segunda fila va a ser toda el color café brillante y entonces vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo del hilo. Continuamos con esta puntada ladrillo, metiendo la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la Delica Café Brillante. Nuevamente otra café brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Nuevamente una café brillante y paso la aguja, miren acá, por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante y van apretando. Acá esta segunda fila es un poquito más difícil porque está todavía muy débil el tejido, él va cogiendo firmeza al paso que vamos tejiendo. Vamos entonces ahora nuevamente, enfilo una café brillante, recuerden que toda esta segunda fila es con café brillante, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Otra café brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Otra café brillante, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Nuevamente una café brillante, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Otra café brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Otra café brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Otra café brillante
y nuevamente paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café brillante. Otra café brillante y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica y voy apretando. Otra café, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café. Otra café y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café. Miren acá, les muestro entonces cómo se van viendo estas dos primeras filas. Vamos entonces ahora a comenzar la tercera fila. Recuerden entonces, acá ya podemos ver más claro. Vamos a hacer el tejido, como es puntada ladrillo, hacemos el tejido por este lado. Vamos a coger una café brillante y un azul mate. Vamos a pasar la aguja, aquí voy a hacer una ampliación, entonces cuando es ampliación paso la aguja por debajo del primer hilo, o sea el que está uniendo las dos primeras délicas de la segunda fila. Entonces paso la aguja por debajo del primer hilo, lo organizo como es una ampliación, lo organizo y subo por dentro de la délica azul. Miren acá, subí por dentro de la délica de color azul. Es ampliación porque miren que queda aquí salida comparado a la fila de abajo. Vamos a seguir tejiendo el resto con azul y al final otra de color café brillante. Entonces enfilo un azul y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica azul. Otra de color azul, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica azul. Otra azul, paso la aguja siempre por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul. Otra de color azul, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul. Otra azul y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica color azul. Otra de color azul, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul. Otra de color azul y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica azul. Otra de color azul y paso la aguja por debajo del hilo,
subo por la délica azul, otra de color azul y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul, otra azul, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul, otra de color azul y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul, otra de color azul, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul, otra de color azul y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul. Aquí ya para finalizar cojo una café, observen que aquí ya no hay hilo en la parte de abajo, entonces lo que hago es pasar la aguja por debajo, miren acá, por debajo del hilo del anterior, que en este caso era el azul. Metí la aguja acá por debajo del hilo del anterior y subo por la café brillante y voy apretando bien ahí. Observen entonces acá cómo nos va quedando nuestras primeras 3 filas de estos hermosos aretes. Vamos a continuar con la cuarta fila. Entonces en este caso vamos a enfilar una café brillante y una azul y vamos a realizar una reducción. Vuelvo y les repito aquí más claramente. Para realizar una reducción vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren que el primero está uniendo a la café brillante al azul y el segundo hilo está uniendo a estas dos azules. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo de ese segundo hilo. Nos devolvemos por dentro del azul, sujetamos la café brillante del lado, bajando por ella y subimos nuevamente por dentro del azul. Miren cómo queda, es reducción porque miren que es más corta que la fila anterior. Vamos a continuar ahora con el color verde oscuro mate y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Recuerden que estamos usando la técnica de puntada ladrillo. Continuamos con otra de color verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la verde y la vamos apretando. Otra de color verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la verde. Otra verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por la verde. Nuevamente una de color verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica verde.
otra de color verde, y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica verde, otra de color verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica verde, otra de color verde, y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica verde, otra verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde, otra verde, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde, otra de color verde, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica verde, ahora una de color azul, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica azul, ahora una café brillante, y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica café brillante. Observen entonces acá cómo nos queda la cuarta fila. Vamos entonces a continuar ahora con otra nueva fila. Vamos a enfilar una café brillante y una azul mate, y vamos a hacer una ampliación. Entonces, como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, lo organizo y subo por dentro de la délica azul. Vamos ahora a coger una de color verde y seguimos con la punta del ladrillo pasando la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Nuevamente otra de color verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde.
otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica color verde. Otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica verde. Ahora una de color azul y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica azul. Miren que acá ya no tengo hilo, entonces lo que hago, aquí cojo una café y lo que hago es pasar la aguja, miren acá, por debajo del hilo del anterior, que en este caso es el azul. Entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior y me devuelvo por dentro de la délica café oscura y la voy apretando bien. Miren cómo les debe estar quedando hasta el momento el diseño de los aretes. Vamos a continuar nuevamente. Vamos ahora a enfilar una café brillante y una azul. Y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, por lo que estamos haciendo una reducción. Por debajo del segundo hilo. Me devuelvo por dentro de la délica azul. Acá sujeto bajando por dentro de la café brillante. Y nuevamente vuelvo y subo por la azul. Así nos queda. Vamos a continuar con una café clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Nuevamente otra café clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, acá, que no se nos vaya a enredar, y subimos por dentro de la café clara. Nuevamente una café clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Cogemos otra café clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Otra café clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café clara. Vamos ahora a coger otra café clara, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Otra café clara
Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Nuevamente una café clara. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Recuerden que esto es la puntada ladrillo. Otra café clara. Subimos por dentro de la délica. Continuamos con una verde mate. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la verde mate. Ahora una de color azul. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por la azul. Una café brillante. Y subo por dentro de la café brillante. Aquí terminamos entonces nuevamente otra fila. Vamos a comenzar otra haciendo un aumento. Enfilamos una café y una azul y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Recuerden que es un aumento. Cuando es un aumento es por debajo del primer hilo. Y nos devolvemos, acá lo organizo, y nos devolvemos por dentro del azul. Y la vamos apretando. Vamos ahora a coger una de color verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la verde. Continuamos con otra de color verde y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la verde. Continuamos ahora con una café clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Otra café clara. Recuerden, puntada ladrillo, trabajamos por debajo del hilo. Otra café clara. Otra café clara. Otra café clara. Café clara. Nuevamente otra café clara. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo.
Nuevamente una café clara, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica. Luego continúo con una verde y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde. Continúo con una azul y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica azul. Recuerden ir apretando el tejido. Continúo con una café brillante. Como aquí ya no tengo hilo, lo que hago es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso es el azul, y lo voy apretando y subo por dentro de esa café brillante. Entonces observen ahí cómo nos está quedando esa nueva fila. Vamos a comenzar nuevamente otra. Vamos a enfilar café brillante y azul y vamos a hacer una reducción. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro del azul. Sujetámosla al lado, bajando por ella y subimos nuevamente por la azul y lo apretamos. Continuamos con una café clara. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Nuevamente otra café clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la café clara. Vamos ahora a coger una blanca mate y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la blanca mate. Otra blanca mate. Hasta completar 6 blancas. Llevamos 2. La tercera, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca mate. La cuarta. La quinta. Y finalmente la sexta blanca. Cogemos otra café clara, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de esta. Cogemos otra café clara, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la café clara. Una verde.
paso la aguja por debajo del hilo, subo, por dentro de la verde. Continúo con una azul, paso la aguja por debajo del hilo, y subo por dentro del azul. Y finalmente acá una de color café, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café. Observemos entonces acá cómo nos debe estar quedando nuestro arete. Continuamos, enfilamos café y azul. Y vamos a hacer una ampliación, entonces pasamos la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro del azul. Continuamos con el color verde, dos de color verde, entonces la primera, siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica verde. Otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la verde. Continuamos con dos cafés claras. Esta es la primera, café clara. Y segunda, café clara. Continuamos con 5 blancas mate. Vamos a poner la cuarta blanca. Y finalmente la quinta blanca. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Luego seguimos con dos café claras. Acá va la primera, café clara. Y luego la segunda, café clara. Continuamos con una de color verde. Continuamos con una de color azul, siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica azul. Continúo con una café brillante y paso la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso es la azul, y la voy apretando y subo por dentro de la café brillante.
y la aprieto. Miren cómo nos va quedando. Vamos ahora a coger una café brillante y un azul para iniciar la nueva fila. Y vamos a hacer una reducción. Entonces vamos a pasar la aguja aquí por debajo del segundo hilo y subimos por dentro del azul. Sujetamos la del lado bajando por dentro de ella y subimos por dentro de la azul. Continuamos con la café clara, siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la café. Otra café clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la café clara. Continuamos con dos blancas mate. Acá está la primera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la blanca mate. La segunda blanca mate. Continuamos con dos café brillantes. Luego continuamos con dos blancas. Luego dos café claras. Dos cafés claras. Continuamos con una de color verde. Luego un azul. Y finalmente una café brillante. Miren entonces ahí cómo está quedando. Vamos a continuar con una café y una azul y vamos a hacer una ampliación. O sea que vamos a meter la aguja por debajo del primer hilo y subimos por la azul y lo vamos apretando. Continuamos con dos de color verde, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo. Primera verde, segunda verde.
Continuamos con 2 café claras. Primera, café clara. Segunda, café clara. Continuamos con una blanca. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca. Continúo con una café brillante. Luego continúo con un azul. Nuevamente una café brillante. Una blanca. Luego 2 cafés claras. Acá está la primera. Y luego la segunda. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Una verde. Una azul. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro del azul. Continúo con una café brillante y como acá abajo ya no hay hilo, entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior y la voy apretando y subo por dentro de la café brillante. Miren cómo tenemos ya realizado medio cuadrado de nuestros aretes. La otra mitad se hace exactamente igual. Vamos a seguir el patrón que tiene por dentro igual a este. Vamos entonces a comenzar la otra mitad. Vamos a coger ahora café y azul. Vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro del azul. Sujetamos el café del lado y subimos nuevamente por la azul. Continuamos con 2 café claras. Miren acá. Luego continuamos con 2 blancas. Luego 2 café brillante. Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Luego continuamos con 2 blancas. Una
y 2. Continuamos con 2 café clara, 1 y 2. Continuamos con una de color verde, luego una de color azul, y finalmente una café. Vamos a continuar ahora una nueva fila, café brillante y azul. Vamos a hacer una ampliación. Entonces pasamos la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la délica azul, como estamos haciendo acá en esta misma fila. Entonces continuamos con 2 de color verde, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Otra verde, luego 2 café claras, y continuamos con 5 blancas, 1, 2, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica, 3, acá se me está enredando el hilo ya, 3, 4 y 5. Continuamos con 2 de color café claro, 1 y 2. Una de color verde, luego continuamos con una azul y finalizamos con café brillante, siempre pasando la aguja acá. Cuando ya no tengo hilo, paso la aguja por debajo del hilo del anterior y subo por dentro de la café. Observen acá, miren, para que vayan comparando cómo les debe estar quedando el tejido de estos aretes.
Vamos entonces ya a continuar una nueva fila. Vamos a enfilar café brillante y azul. Y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro del azul. Bajamos por la café brillante. Y nos devolvemos al azul. Y apretamos. Vamos ahora a continuar con 2 café claras. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Otra café clara. Y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica. Vamos a continuar ahora con 6 de color blanco. La primera, acá la segunda, la tercera délica, la cuarta délica, la quinta délica blanca, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de esta, y la sexta. Continuamos con 2 de color café claro. Continuamos ahora con una verde. Continuamos ahora con una azul. Y con una café. Vamos a comenzar ahora la otra fila. Vamos a coger café y azul y vamos a hacer una ampliación. Pasamos la aguja por debajo del primer hilo. Subimos por dentro del azul. Continuamos con 2 verdes. Y luego continuamos con el color café claro. Siempre metiendo la aguja
por debajo del hilo. En este momento estamos haciendo esta fila de acá. Recuerden que es igual para este lado que estamos realizando. Y acá colocamos la última café clara, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la café clara. Continuamos con una de color verde. Pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la verde. Continuamos con una de color azul, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro del azul. Continuamos con una café brillante, pasando la aguja por debajo del hilo de la anterior. Lo apretamos bien y subimos por dentro de la café brillante. Miren cómo nos está quedando. Vamos a comenzar ahora otra fila. Partimos del color café brillante y azul. Vamos a pasar la aguja, como es una reducción, pasamos la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro del azul. Sujetamos la café del lado y subimos nuevamente por la azul. Voy a hacer esta última fila y remato este hilo porque ya se me está acabando. Vamos ahora a continuar con el color café claro. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Una vez que terminamos ya los cafés,
claro, igual a estos. Continuamos con el color verde. Una de color verde. Luego una de color azul. Y finalmente una de color café brillante. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica café brillante. Voy a rematar ya este hilo. Para rematarlo lo paso por dentro de varias délicas para que me quede más fino el remate. Entonces lo voy a ir pasando por dentro de varias délicas. Y una vez que ya lo haya pasado por dentro de varias, puedo proceder a cortar. Dejo un poco de hilo y con ayuda del encendedor, con mucho cuidado de no dañar el tejido, quemo el hilo y lo sello. Voy a hacer lo mismo con este hilo para poder agregar nuevamente hilo a mi tejido. Una vez que ya coloqué nuevamente hilo, voy a seguir mi tejido. Entonces vamos a enfilar café y azul. Voy a empezar con una ampliación. Entonces voy a pasar la aguja por debajo del primer hilo y subo por la azul. Continúo, miren acá, todas de color verde. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo. Subo por la délica verde. Nuevamente una de color verde. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde. Y paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la verde. Otra verde. Y paso la aguja por debajo del hilo, subo por la verde, otra hélica verde, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la verde, nuevamente una verde, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica verde, otra verde, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica verde, otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica verde, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica verde, otra de color verde, paso la aguja por debajo del hilo,
se me vaya a enredar acá el hilo. Y subo por dentro de la délica verde. Otra de color verde. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica verde. Nuevamente una verde. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica verde. Continuamos con una de color azul y paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica azul. Ahora una de color café brillante. Paso la aguja por debajo del hilo de la anterior. Lo voy apretando y subo por la café brillante. Vamos ahora a empezar una nueva fila. Cojo café y azul. Voy a hacer una reducción. Paso la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por dentro del azul. Sujeto la café del lado. Luego subo por el azul. Lo voy apretando. Y continúo con toda esta fila azul. Verde. Continúo con toda la fila verde. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica verde. Otra de color verde. Paso la aguja por debajo del hilo. Que no se nos va a enredar este hilo porque está nuevamente largo. Y subo por dentro de la verde. Otra de color verde. Sigo tejiendo verde hasta llegar arriba. Recuerden que estamos haciendo esta segunda verde. Otra de color verde. Nuevamente una verde. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo. Acá nuevamente una de color verde. Y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la verde. Otra verde. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la verde. Otra de color verde. Y la última de color verde, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica verde. Vamos ahora a coger una de color azul. Una azul
y subo por dentro de la délica azul. Luego una café, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la café. Aquí terminamos otra fila. Vamos a continuar acá con esta de color azul. Entonces comenzamos café y azul. Vamos a hacer ampliación, o sea que pasamos la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro del azul. Otra azul, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro del azul. Vamos a continuar con azul hasta llegar al final. Y la última es de color café brillante. Nuevamente otra azul y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro del azul. Otra azul, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro del azul. Recuerden que esto es puntada ladrillo, que es la puntada más utilizada para realizar accesorios. Acá colocamos la última azul, pasando la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro del azul y finalmente una café brillante, pasando la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea del azul. Apretamos bien y subimos por dentro de la café brillante. Miren cómo va quedando. Continuamos ya. Nos faltan estas dos de color café brillante. Entonces solo vamos a trabajar ya con el color café brillante. Cogemos dos café brillante. Vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de la café brillante. Sostenemos la del lado, bajando por dentro de ella y volvemos y subimos por la café brillante que estamos tejiendo. Continuamos todo hasta el final con el color café brillante, siempre pasando la aguja por debajo del hilo.
Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por la délica. Y para finalizar, ya la última, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la café brillante. Ya solo nos falta la fila final para terminar esta primera pieza. Cogemos 2 cafés brillantes y paso la aguja, como es una ampliación, por debajo del primer hilo. Por debajo del primer hilo. Y subo por dentro de la café brillante. Continúo tejiendo hacia abajo con el color café brillante. Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Ya vamos a finalizar la pieza más grande de nuestros aretes. Acá podemos observar que ya estamos finalizando esta fila. Vamos a meter la última. Acá meto la aguja por debajo del hilo de la anterior. Lo aprieto bien y subo por dentro de la délica café brillante. Acá les voy a mostrar. Miren acá, pueden observar entonces que hemos terminado la pieza grande de nuestros aretes. Nos faltaría la pieza de arriba donde vamos a pegar los topos
y luego hacer los flecos del arete. Espero entonces que hasta el momento les esté quedando igual. Ahora, para continuar con estos aretes, para realizar la pieza de arriba, necesitamos llevar nuestro hilo, miren acá, nuestro hilo a toda la parte central del cuadrado. Miren acá, en esta línea central. Acá debemos estar sacando nuestro hilo para poder realizar esta pieza de acá. Entonces, donde ustedes hayan terminado, sea abajo o arriba, se van por dentro de las délicas hasta llegar a esta délica de acá color café brillante, la que queda en todo el centro.